Invitamos a pasar al estrado al economista Eduardo Salazar, bachiller en Economía de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con estudios de maestría en regulación en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tiene una amplia experiencia en el análisis de temas de libre competencia y regulación de mercados de telecomunicaciones, así como en labores de docencia. Actualmente se desempeña como especialista económico en la Secretaría Técnica de los órganos colegiados del organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones. El economista Eduardo Salazar nos acompaña con el tema resolución de conflictos vinculados a materias regulatorias y prácticas anticompetitivas en el mercado de telecomunicaciones en Perú. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado por invitar a Perú a participar en este importante evento. Les voy a presentar, esta presentación se va a dividir básicamente en dos partes. La primera les voy a comentar cómo funciona la defensa de la competencia, cómo funciona el sistema de defensa de la competencia en Perú, en los mercados de telecomunicaciones. Y en la segunda parte les voy a presentar tres casos, me voy a centrar en dos que son los últimos casos más, digamos, complicados que hemos visto en Perú respecto a prácticas anticompetitivas en los mercados de telecomunicaciones. Entonces, en primer lugar, en Perú desde hace bastantes años, desde que se creó el OCIPTEL en el año de 1993, se le encargó la función, la facultad de velar por la protección de la competencia en los mercados de telecomunicaciones. En este caso OCIPTEL es tanto regulador como agencia de competencia en los mercados de telecomunicaciones en el Perú. La primera ley de competencia data del año 1991, ¿no? en el periodo en el cual en Perú se iniciaron las reformas luego de la catástrofe económica de fines de los 80s. Se dio la primera ley de competencia en el año 1991, OCIPTEL se creó en el año 1993, previo a la privatización de las empresas de telefonía, Entel Perú y Compañía Peruana de Teléfonos, la primera encargada de telefonía local y la segunda de telefonía de larga distancia. Previo a esta privatización, que ganó Telefónica de España, se creó el OCIPTEL, que iba a ser el organismo encargado de regular el mercado de telecomunicaciones, y empezó a operar en el año de 1994. Entonces, en Perú tenemos una agencia de competencia para todos los mercados, excepto el de telecomunicaciones. Esta agencia de competencia es Indecopi, que también ve otros temas como derechos de usuarios, derechos de propiedad intelectual y temas relacionados con dumping y similares, ¿no? Sin embargo, en el caso de telecomunicaciones, OCIPTEL, además de ser regulador, además de fijar tarifas y de velar porque se cumplan las condiciones de calidad y otros instrumentos que se pueden regular, OCIPTEL también aplica o se encarga de aplicar la norma de libre competencia, de protección de libre competencia, y la norma de protección respecto a la competencia desleal, ¿no? Entonces, tenemos dos agencias de competencia, una para todos los mercados, excepto telecomunicaciones, y otra solo para telecomunicaciones. Por coincidencia, los edificios son colindantes, pero lo importante en este caso de que hayan dos instituciones que velen por la competencia son estos puntos que están acá, ¿no? Hay independencia entre instituciones, se pueden hacer reuniones de coordinación. Normalmente cuando en OCIPTEL hay un caso de libre competencia, se pide un informe técnico al Indecopi respecto a la práctica, ¿no? Porque ellos tienen otros mercados y la idea es ver cómo ellos han analizado este tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, una venta atada, un empaquetamiento, un estrechamiento de márgenes. Siempre OCIPTEL solicita un informe técnico no vinculante respecto a cómo Indecopi ha resuelto esos casos. Entonces, OCIPTEL como regulador tiene las funciones de regular tarifas, establecer estándares de calidad, controlar cumplimiento de metas de expansión. Sin embargo, toda esta regulación, o gran parte de la regulación que establece el OCIPTEL como regulador, también busca promover la competencia, ¿sí? Entonces, la regulación, además de proteger a los usuarios, porque en telecomunicaciones normalmente tenemos pocas empresas con poder de mercado, también procura promover la competencia a través de
la regulación de la interconexión, del acceso a la infraestructura. Y de otro lado, como agencia de competencia, también OCIPTEL puede sancionar prácticas restrictivas de la competencia y conductas desleales en los mercados de telecomunicaciones, solo en los mercados de telecomunicaciones. Ahora, no necesariamente las dos, digamos, si hay dos partes en un conflicto, no necesariamente las dos tienen que ser empresas de telecomunicaciones. Basta con que una sea y que la práctica tenga efectos en algún mercado de telecomunicaciones, ¿no? Por ejemplo, si se trata de una negativa injustificada a contratar entre una cablera, una empresa de televisión cerrada, y una empresa eléctrica que tiene postes, si esta práctica tiene efectos en el mercado de cable, OCIPTEL puede analizar el caso, puede sancionar a la empresa eléctrica a pesar de que no es una empresa que opera propiamente en los mercados de telecomunicaciones. Entonces, de esta manera, OCIPTEL promueve y protege la competencia. La promueve a través de la regulación y la protege a través de la sanción de prácticas anticompetitivas y desleales. Entonces, OCIPTEL, como políticas de promover competencia que son ex ante, tiene la posibilidad regular, que es básicamente hacer abogacía de la competencia, como la determinación en Perú se llama determinación de proveedores importantes, ¿no? Esta determinación de empresas con posición de dominio para aplicar regulaciones específicas a estas empresas. Esto es algo nuevo en Perú desde el 2012, recién se inició con el primer mercado de acceso a Internet, donde Telefónica fue declarado como proveedor importante y se le van a establecer algunas obligaciones de reventa, de compartición de infraestructura y en última instancia podría ser hasta de desagregación del bucle de su red, ¿no? También OCIPTEL puede eliminar barreras. En este caso también Indecopi juega un papel importante porque tiene una comisión de eliminación de barreras burocráticas, ¿no? Por ejemplo, si alguna institución, alguna municipalidad establece barreras burocráticas que imposibilitan la instalación de infraestructura, las empresas de telecomunicaciones también pueden recurrir a Indecopi. Hay algunos temas específicos sobre competencia desleal, por ejemplo, en temas de publicidad a través de medios televisivos o radio. Por ejemplo, esas cosas las ve Indecopi, no las ve OCIPTEL, ¿no? Los temas relacionados a publicidad. Otros temas de competencia desleal sí se analizan en OCIPTEL. Como parte de las políticas ex ante, OCIPTEL también opina sobre el control de transferencia de concesiones. En Perú, el encargado de las concesiones, de otorgar concesiones, de otorgar autorizaciones para que las empresas de telecomunicaciones operen, y también la encargada de concesionar el espectro electromagnético es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Cuando hay una fusión entre empresas, por ejemplo, recientemente en Perú operaban Telmex y América Móvil, ambas del grupo América Móvil de México. Esas empresas que pertenecen al mismo grupo empresarial decidieron fusionarse en una sola, que sería América Móvil. Entonces, cuando esta fusión implica que una empresa transfiera sus concesiones y o su espectro a otra, el Ministerio de Transportes es quien tiene que autorizar. En Perú no hay un control de fusiones y adquisiciones, solamente hay para el sector eléctrico. En todos los demás sectores, las empresas se pueden fusionar libremente sin ningún tipo de control, excepto en el sector eléctrico. Sin embargo, en telecomunicaciones existe esta especie de control, ¿no? Que las empresas no pueden transferir sus concesiones cuando se fusionan si no hay una autorización previa del Ministerio. En este caso, el Ministerio siempre requiere la opinión de OCIPTEL, ¿no? Para saber qué impactos puede tener en la competencia, en materias regulatorias, en materia de usuarios. Esta opinión, lamentablemente, no es vinculante. El Ministerio puede tomar o no las recomendaciones del OCIPTEL, pero, digamos, OCIPTEL tiene esta facultad de emitir opinión respecto a esto. Y bueno, de manera ex post, OCIPTEL puede investigar y sancionar las conductas anticompetitivas. Estos procesos se llaman solución de controversias. Entonces, ¿cómo se interrelacionan este tipo de políticas, la ex ante y la ex post, la promoción de la competencia y la protección de la competencia? Bueno, básicamente la promoción de la competencia también ayuda a detectar fallas de mercado y también plantea iniciativas regulatorias para precisamente fortalecer la competencia, ¿no? Remover barreras, como ya lo mencioné. Algunos ejemplos son la regulación de cargos, ¿no? Determinación de llamadas móvil-móvil, los cargos de tarifa fijo-móvil, etc. Bueno, voy a saltar esto.
Y ahora voy a hablar un poco específicamente de cómo se llevan o cuáles son las instancias que tienen que ver con la solución de conflictos en materia de competencia. En general, el espectro de materias en las cuales OCIPTEL puede hacer un análisis respecto a las controversias son múltiples, ¿no? Tenemos la libre y leal competencia, que son dos leyes distintas que el OCIPTEL puede aplicar y que las aplica en todos los otros mercados Indecopi. Puede OCIPTEL intervenir en controversias respecto a discrepancias derivadas de la ejecución de la Ley de Uso Compartido de Infraestructura. Puede también opinar o intervenir en controversias respecto a aspectos técnicos, por ejemplo, de interconexión, sobre aspectos jurídicos y económicos de la interconexión. Puede resolver una controversia respecto a diferencias entre empresas respecto a tarifas y cargos, ¿no? Por ejemplo, si una empresa no está de acuerdo con el cargo que otro operador le quiere cobrar, puede plantear una controversia ante OCIPTEL y OCIPTEL decidirá quién tiene la razón o no. Puede también el OCIPTEL intervenir en controversias respecto a derechos de acceso a la red, ¿no? Entonces, básicamente es este espectro de 6 tipos de controversias que el OCIPTEL puede analizar. La mayor parte de ellas, como vemos en este gráfico que está actualizado hasta septiembre de 2013, si vemos de manera individual, la mayoría de controversias han sido respecto a interconexión, ¿no? A la fecha hay más de 120 controversias que ha visto el OCIPTEL desde el año 1991. La mayoría de ellas son interconexión, pero si consideramos tanto libre competencia como competencia desleal, estas dos materias superan el 50%, ¿no? Es decir, la mayoría de controversias han sido respecto a libre competencia y competencia desleal, si lo juntamos ambas como un todo, ¿no? Y también, bueno, han habido controversias mixtas que involucran tanto temas de libre competencia como de interconexión, ¿no? Entonces, hay una variedad bastante interesante de temas que se analizan en la solución de conflictos entre empresas. Ahora, el esquema de OCIPTEL es, hay básicamente una instancia administrativa, una vía administrativa que es obligatoria, ¿sí? Ninguna empresa puede recurrir directamente al Poder Judicial cuando tiene una diferencia con otra empresa si es que antes no ha pasado por esta vía administrativa. En primera instancia tenemos los cuerpos colegiados. Los cuerpos colegiados son especie de tribunales que se conforman para cada caso, es decir, para cada controversia que se presenta se designa un cuerpo colegiado, que está normalmente conformado por 3 personas externos a los OCIPTEL y que son profesionales con mucha trayectoria y mucha experiencia en el tema en cuestión, ¿no? Por ejemplo, si es un tema relacionado a materias de abuso de posición de dominio, por ejemplo, empaquetamientos, normalmente se convocan economistas que sean expertos en libre competencia, abogados que sean expertos en libre competencia. Si hay un tema muy técnico, si involucra una parte muy técnica, también puede estar conformado el cuerpo colegiado por un ingeniero, por ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente los cuerpos colegiados están conformados por abogados, ingenieros y economistas. Mayormente son abogados, dependiendo de las circunstancias del caso. Por ejemplo, en un caso de estrechamiento de márgenes que se está analizando, hay 2 economistas. En otras materias que son más legales, pueden ser todos abogados o pueden ser 2 abogados y un economista. Pero, digamos, acá lo importante es que para cada caso hay una especie de tribunal que se llama cuerpo colegiado que se designa. Y este cuerpo colegiado puede recoger una denuncia de parte de una empresa o puede también recoger investigaciones de oficio de parte de la Secretaría Técnica, ¿no? La primera instancia tiene una Secretaría Técnica que hace las veces de órgano instructor, que básicamente está facultado para hacer investigaciones preliminares y plantear casos de oficio, y en el caso que haya una denuncia de una empresa contra otra, hacer también la investigación, ¿no? Es la parte que hace toda la investigación técnica, legal y económica. Entonces, este cuerpo colegiado se conforma para cada caso. Antes, recientemente en el año 2011 se cambió el reglamento de solución de controversias. Hasta antes del 2011, cuando había una denuncia tanto de oficio como de parte, era el consejo directivo quien decidía, el consejo directivo de los OCIPTEL, quien decidía si se abría el caso o no, y designaba al cuerpo colegiado.
Sin embargo, desde el 2011, el Consejo Directivo solamente tiene la facultad de designar al cuerpo colegiado. Y es este cuerpo colegiado quien decide si es que el caso se abre o no. Este cuerpo colegiado va a analizar la investigación de oficio o la denuncia, puede requerir más información y en base a eso va a decidir si es que se abre el caso o no. Entonces, este cuerpo colegiado tiene la facultad de sancionar a la empresa infractora y de establecer una medida correctiva, es decir, una medida que permita revertir o terminar con el daño que se está causando al mercado. Ahora, si una empresa es sancionada, tiene la facultad de apelar ante una segunda instancia, que es un tribunal que sí es permanente durante 5 años para todos los casos, y este tribunal tiene la facultad de revocar la resolución del cuerpo colegiado, es decir, declarar fundada la apelación, y puede reducir o eliminar la multa que se le impuso o la medida correctiva. En caso de que decida confirmar una sanción, lo que no puede hacer el Tribunal de Solución de Controversias es incrementar la multa. Lo máximo que puede hacer es mantener la multa en el monto en que la estableció la primera instancia, no se puede incrementar. Este Tribunal de Solución de Controversias también tiene una secretaría técnica que hace las veces de órgano instructor. Entonces, si finalmente una empresa es sancionada en primera y segunda instancia, puede recurrir al Poder Judicial, ¿no? Que bueno, ahora en Perú ya hay salas especializadas en materias de competencia y materias empresariales. Hasta hace unos años era muy complicado, había un caso de Telmex cuando se realizó la conducta era AT&T contra Telefónica. AT&T denunció a Telefónica por diversas materias de interconexión y por temas relacionados a larga distancia. Este caso se resolvió en el 2001 y 10 años después salió la confirmación en el Poder Judicial. Entonces, es un caso que duró 10 años. Esperemos que ahora con estos tribunales sea más rápido el proceso en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, básicamente, esto es cómo funciona el sistema de defensa de la competencia en el Perú. Ahora les voy a mostrar 3 casos. Uno lo voy a hacer muy cortito porque es del año 2001, es un poco antiguo, pero fue muy importante porque permitió generar una regulación respecto al acceso a la infraestructura, ¿no? Este caso fue de una empresa que se llama Alfatel, que era una empresa de televisión por cable, que denunció a Telefónica del Perú respecto a una negativa de alquiler, una negativa a contratar respecto al alquiler de postes, ¿no?, que eran necesarios para esta empresa para que pueda proveer el servicio de televisión por cable. Entonces, bueno, lo que se determinó, básicamente este caso consistió en que Telefónica efectivamente se había negado injustificadamente a contratar el uso de postes en una zona de Huaycán. Es una zona que queda en Lima metropolitana, y en esta zona Telefónica se había negado a alquilarle sus postes a esta empresa de cable Alfatel. No había una justificación de por medio, no había una justificación que amerite que se dé esta negativa, ¿no? Fue totalmente injustificada y por lo tanto se declaró de que consistía en un abuso de posición de dominio. En este caso, como se realizó en el 2001, fue con la ley anterior de competencia, ¿no? En Perú, la primera ley de competencia se dio en el año 2001 y estuvo vigente hasta el año 2008. En el año 2008, producto del Tratado de Libre Competencia con Estados Unidos, que se negociaron algunas obligaciones de Perú respecto a la libre competencia, se modificó la ley de competencia y a partir del año 2008 hasta la fecha tenemos una nueva ley de competencia que básicamente sanciona las mismas prácticas, pero corrige algunas cosas. Una de las cosas que cambia esta ley de competencia es que ya no hay la posibilidad de establecer posición de dominio conjunta. Hasta antes del 2008, como es en este caso, la agencia de competencia podría determinar posición de dominio conjunta. En este caso, se determinó que Telefónica y Luz del Sur, una empresa eléctrica, tenían posición de dominio conjunta. Ambas tenían posición de dominio en el mercado, Telefónica también. Por lo tanto, Telefónica estaba abusando de su posición de dominio al negarse a contratar los postes con Alfatel. Entonces, en ese sentido, se decidió que Telefónica se multó a Telefónica y se decidió que satisfaga los requerimientos efectuados por Alfatel, es decir, que le alquile los postes a esta empresa de cable. Esta resolución fue confirmada en parte en segunda instancia. Se eliminó la
Se dijo que, bueno, que Telefónica no se benefició directamente de la negativa de trato y que no obtuvo, que obtuvo un beneficio indirecto al proteger la competencia, esta potencial competencia de una empresa, de esta empresa de otro grupo económico, ¿no? Lo que pasa es que Telefónica también brindaba el servicio de televisión por cable en esta zona, entonces efectivamente tenía incentivos para negar el alquiler de los postes, ¿no? Ahora, el resultado de este caso, porque después se empezaron a presentar muchos casos similares también, incluso respecto a empresas eléctricas, hubieron, me parece, 4 o 5 casos similares respecto a empresas de televisión por cable pequeñas con empresas eléctricas. Como se empezaron a presentar muchos de este tipo de casos, se decidió hacer una regulación, ¿no? Este es uno de los beneficios, por ejemplo, de tener a la agencia de competencia y al regulador en la misma institución, ¿no? Que hay una especie de retroalimentación. Entonces, finalmente, se logró concretar una ley de acceso a infraestructura, ley de acceso y uso compartido de infraestructura, y también se reglamentó, esto se dio en el año 2004, y la idea era promover esencialmente el acceso de las empresas de los mercados de telecomunicaciones a la infraestructura, que podía ser tanto de empresas de telecomunicaciones como eléctricas. Entonces ahí se determinó una obligación. Las empresas primeramente podían, en primer lugar, podrían negociar, ¿no? Una empresa de cable podría negociar con una empresa eléctrica o con otra empresa de telecomunicaciones, y si no llegaban a un acuerdo, esta empresa que estaba solicitando la compartición de infraestructura puede recurrir a los OSIPTEL para que OSIPTEL emita un mandato si es que considera que no hay ninguna razón para negar ese acceso a la infraestructura. Este caso es el pequeñito que se dio en el año 2001. Ahora, un caso más reciente que se dio en el año 2011, fue un caso muy interesante, de hecho es uno de los casos más importantes que se han visto. Este caso fue iniciado de oficio por el OSIPTEL contra Telefónica del Perú, y la materia era respecto a ventas atadas del servicio de acceso a Internet con el servicio de telefonía fija. ¿Qué era lo que pasaba en este caso? Que desde el año 2001, en que Telefónica empezó a comercializar su servicio de acceso a Internet a través de la tecnología ADSL, condicionaba la contratación de este servicio a que el usuario tenga o contrate el servicio de telefonía fija. Es decir, si yo quería contratar el servicio de acceso a Internet con Telefónica del Perú, debía necesariamente contar con el servicio de telefonía fija, ¿sí? Esto estaba expresamente señalado en los contratos de usuarios, y adicionalmente OSIPTEL decidió hacer lo que se conoce como supervisiones, es decir, funcionarios del OSIPTEL empezaban a llamar a la central de ventas de Telefónica a preguntar si podían contratar el servicio de Internet de manera individual. Ojo, este caso se aperturó en el año 2011, la investigación se inició en el año 2010. Ahora les voy a contar un poquito por qué, si esta venta atada se realizaba desde 2001, recién se decidió investigar y abrir como práctica anticompetitiva en el año 2011. Entonces, básicamente esto era lo que pasaba. El usuario no podía contratar Internet si no contrataba o no tenía contratado la telefonía fija de Telefónica del Perú. En este caso, este tipo de prácticas, las ventas atadas, están tipificadas como abuso de posición de dominio. Y en la normativa se consideran como prácticas que no son per se ilegales, ¿no? Entonces hay que hacer todo un análisis que permita determinar, en primer lugar, si la práctica existió, si la empresa tiene posición de dominio en el mercado relevante, y si es que la práctica tuvo efectos en el mercado afectado, en el mercado relevante. Entonces, el análisis partió por determinar cuál es el mercado relevante. En este caso, el producto de partida era el acceso a Internet por ADSL. Cuando se tiene un caso de venta atada, tenemos dos productos, ¿no? El atado y el atante. En este caso, el atante es el servicio de Internet y el atado es el servicio de telefonía fija, ¿no? Que está atado al servicio de acceso a Internet. Normalmente en este tipo de casos el mercado relevante se determina respecto al servicio atante, en este caso el acceso a Internet. Entonces, partiendo del acceso a Internet por ADSL, se empezaron a analizar todas las otras tecnologías que permitían al usuario acceder al servicio de acceso a Internet. La tecnología más cercana que se observó era el acceso a Internet por cable módem, ¿no? Que básicamente utiliza las redes de televisión por cable para brindar servicio de acceso a Internet. Se descartaron, bueno, básicamente se pudo determinar que el acceso a Internet por cable módem
por cable módem permitía satisfacer la misma necesidad que la ADSL, tenía descargas ilimitadas, al igual que la ADSL, los planes ofrecían velocidades similares, los precios eran similares y había mostrado un crecimiento importante en los últimos años. En Perú, básicamente, la empresa que ha impulsado el acceso a Internet por cable módem ha sido Claro, América Móvil. Se descartaron otras tecnologías porque tenían poca penetración, es decir, no tenían gran participación en el mercado, ofrecían descargas limitadas, básicamente las tecnologías inalámbricas ofrecen descargas limitadas, tienen poca cobertura, los planes son relativamente más caros y las velocidades eran más bajas. Esto en el año 2011. Ahora acá, uno de los argumentos fuertes de Telefónica para tratar de no tener posición de dominio en el mercado relevante era incluir la banda ancha móvil dentro del mercado relevante. Sin embargo, la banda ancha móvil se descartó por este tipo de características precisamente, ¿no? Pero Telefónica, obviamente, una empresa cuando es denunciada por abuso de posición de dominio siempre trata de ampliar el mercado relevante lo más posible. Incluso Telefónica pedía que se considere el mercado ilegal de acceso a Internet, ¿no? En Perú, no sé cómo sea acá en Ecuador o en otros países, hay personas que contratan formalmente Internet de Telefónica, por ejemplo, a grandes velocidades y instalan antenas que pueden comprar en los mercados especializados, y esas antenas, a través de estas antenas, ofrecen acceso a Internet inalámbrico, ¿no? Hacen una reventa ilegal del servicio, ¿no? Incluso hay casos peores en los cuales personas ofrecen sus servicios, pegan normalmente anuncios en los postes eléctricos o de cualquier servicio, donde ofrecen dar acceso a Internet con un solo pago. ¿Qué es lo que hacen? Van a la casa de una persona y a través de su computadora hackean la red del vecino y conectan el Internet de la persona, conectan la computadora de esta persona al Wi-Fi del vecino y así no pagan nada, ¿no? Entonces, Telefónica trataba de ampliar el mercado relevante lo más posible, básicamente se centraba en banda ancha móvil porque es uno de los mercados de acceso a Internet que más ha crecido, pero se descartaron básicamente por estas características que aparecen acá. Poca penetración, descargas ilimitadas, planes más caros y velocidades relativamente más bajas. Entonces, el mercado relevante quedó en acceso a Internet por ADSL y por cable módem. En este mercado relevante, ¿cuál era la participación de Telefónica? Pues resulta que en la mayoría de departamentos, salvo en los que aparecen aquí, no sé si se ve, sí, con el mouse, salvo en los que aparecen aquí, Telefónica del Perú tenía el 100% de participación, ¿no? Solo en estos departamentos, Arequipa, Lambayeque, bueno, Lima y Callao, Piura, Tacna, Libertad, Ica y Ancash, Telefónica del Perú tenía menos de 100%, pero como ustedes pueden observar, lo mínimo que tenía era alrededor de 83-86%. Entonces, definitivamente se determinó que, bueno, por este y por otros hechos como barreras estructurales, básicamente la posesión del bucle de abonado, economías de red, la amplia base de clientes que tenía, la integración vertical y otras barreras estratégicas como las ventas empaquetadas, la tarifa plana en telefonía fija UNET que ofrecía Telefónica. Por todas estas condiciones se determinó que Telefónica tenía posición de dominio en el mercado relevante. Ahora, ¿cuáles eran los efectos anticompetitivos que había generado esta venta atada del servicio de acceso a Internet con el servicio de telefonía fija? Obviamente los efectos mayormente se iban a notar en el mercado de telefonía fija, porque la intención supuestamente de Telefónica en este caso fue detener la caída en su digamos, hasta antes del 2007, el servicio de telefonía fija presentaba una demanda más fuerte que el servicio de Internet. En el año 2007 las tendencias cambiaron. La telefonía fija empezó a dejar de ser demandada en gran medida, la tasa de crecimiento de la telefonía fija disminuyó, mientras que el acceso a Internet empezó a crecer en su demanda, ¿no? Entonces las condiciones de mercado cambiaron. Por eso es que les decía que la práctica no se inició en el 2001, el proceso de sanción no se inició en el año 2001, porque entre el año 2001 y el 2007 no se habrían presentado efectos en el mercado, porque la demanda por Internet no era lo suficientemente fuerte como para arrastrar a la demanda de telefonía fija de Telefónica del Perú. Sin embargo, en el año 2007, la telefonía fija de Telefónica del Perú, el número de líneas de telefonía fija de Telefónica del Perú empezó a disminuir. Ahora, ¿cuál era el efecto anticompetitivo de esta práctica? Que algunos años después
de esta tendencia en el mercado, Telefónica del Perú también empezó a lanzar tarifas empaquetadas. Esas tarifas empaquetadas lo que hacían era hacer mucho más atractivo comprar el acceso a Internet y la telefonía fija que comprar el Internet solo. Entonces se sumaban dos hechos. La venta atada contractual, en los contratos seguía diciendo que el usuario tiene que tener contratado el teléfono fijo para contratar Internet, y las tarifas que hacían ilógico que un usuario quiera contratar el Internet solo. Entonces, ¿qué generaba esto? Esto generó que la caída en el número de líneas de Telefónica del Perú se detenga aproximadamente a partir del año 2009. ¿Y qué pasaba con la competencia? Los competidores venían mostrando una tasa de crecimiento bastante importante, si bien es cierto muy lejos del número de líneas que tenía Telefónica del Perú, pero esta tasa de crecimiento importante que venían mostrando, acá por ejemplo en esta línea azul, empezó a disminuir. ¿No? Es decir, la práctica lo que habría generado es que se detenga la caída de las líneas fijas de Telefónica del Perú y que se detenga el crecimiento de los competidores de Telefónica del Perú. Entonces, este fue el efecto anticompetitivo que se pudo notar en el mercado. Ahora, esto se notó porque existía una fuerte relación entre el número de altas, es decir, el número de contrataciones nuevas de telefonía fija y de contrataciones de acceso a ADSL, ¿no? Había una relación muy estrecha, ¿no? Es decir, lo que se mostraba era que, sobre todo en estos gráficos, en los cuales, por ejemplo, aquí, se puede ver también que en este lado, la línea roja representa a los usuarios que no tenían teléfono fijo y que lo contrataron junto con el ADSL, ¿no? Entonces, esta parte de usuarios empezó a crecer mucho más, es decir, el número de usuarios que contrataban el acceso a Internet al mismo tiempo que contrataban la telefonía fija empezó a crecer mucho más que aquellos que contrataban el Internet y ya tenían teléfono fijo. Entonces, de esta manera se pudo notar el link que había entre las ventas de Internet por ADSL y telefonía fija. Entonces, todo esto llevó a sancionar a Telefónica del Perú por abuso de posición de dominio en la modalidad de ventas atadas. Lamentablemente, por ciertas circunstancias dentro del caso, como que era una práctica que durante mucho tiempo se había realizado y no había habido una denuncia expresa de los competidores, el cuerpo colegiado decidió imponer una multa relativamente baja. Esta multa fue de aproximadamente $1,5 millones de soles, que sería, no sé, $400,000, ¿no? La multa fue relativamente baja, pero se impuso una medida correctiva en la cual se obligaba a Telefónica del Perú a vender el Internet solo, es decir, a que no vincule la contratación del Internet con la telefonía fija. Y para esto se le dio un plazo de 3 meses. En segunda instancia, esta sanción fue confirmada, la multa se redujo ligeramente se volvieron a hacer unos cálculos de la multa y se redujo ligeramente a 407 UITs, pero no hay mayor variación. Igualmente se mantuvo la medida correctiva de que Telefónica vende el Internet solo y el plazo para que lo haga se amplió a 7 meses, ¿no? Ahora, esto con respecto a este caso de venta atada. Otro caso que recientemente se vio en el 2011 es un caso muy interesante, no involucra a Telefónica ni ninguna empresa grande, pero es un caso muy interesante por la materia en cuestión, ¿no? Era un contrato de exclusividad para transmisión de contenidos entre una empresa de televisión abierta en un distrito de la selva del Perú que se llama Tarapoto, con una empresa de cable, la empresa de cable más grande que operaba en esta zona. Entonces, esta empresa, Redcon, que era otra empresa de cable, denunció a TVSAM, la empresa dominante en el mercado, y a Sonora Tarapoto, que era el canal de televisión, por estar incurriendo en prácticas anticompetitivas. La denuncia no especificó cuál era la práctica, pero en el análisis se determinó que podría ser contrato de exclusividad como abuso de posición de dominio, o también podría ser una colusión vertical, ¿no? Porque en este caso tenemos una empresa que opera en el mercado aguas arriba, que es el canal de televisión, y la empresa que opera en el mercado aguas abajo, que es la empresa de televisión por cable. El caso se abrió por las dos prácticas. Sin embargo, por un principio que mencionaban los abogados, no sé si está en lo correcto, que se llama non bis in idem, no sé si estoy en lo correcto, no se puede sancionar a una empresa por el mismo hecho 2 veces, ¿no? Entonces, ya en el análisis del caso se tuvo que determinar cuál era la verdadera práctica, si era un abuso de posición de dominio de parte de la cablera,
de la empresa de televisión por cable, o si era una colusión vertical. No, básicamente este es el contrato que habían firmado estas empresas, ¿no? Donde se incluía esta cláusula de exclusividad. Televisión Tarapoto, que es el canal de televisión, se compromete dar a TV San su señal abierta con carácter de exclusividad, no pudiendo ceder a otras empresas en Tarapoto. ¿Sí? Acá me puse mal el cuadro rojo, pero esta era básicamente la cláusula de exclusividad. Además, decía que Televisión Tarapoto no debía emitir publicidad de otras empresas de cable en su señal, ¿sí? Entonces, esta fue básicamente la práctica. Como les comentaba, se abrió el caso por los dos tipos de acuerdo de exclusividad, tanto como abuso de posición de dominio como por colusión vertical. Ahora, la discusión era cuál de estas dos prácticas es la que en verdad se debería sancionar. Entonces, el cuerpo colegiado, la Secretaría Técnica, hicieron algunas indagaciones adicionales, enviaron cuestionarios, requerimientos de información a otros canales de televisión, a otras empresas de televisión por cable, y lo que se pudo observar, bueno, este es básicamente el mercado. Tenemos los canales de señal abierta en este lado, que son canales locales. Tenemos canales de señal cerrada. Tenemos las empresas de televisión por cable, en modalidad alámbrica, que eran básicamente empresas locales, y en modalidad satelital. Como esta es una zona de selva, las grandes empresas de cable, como Claro TV, de América Móvil, Movistar y DirecTV, ofrecían sus servicios por señal satelital, ¿no? Entonces, tenemos un lado a los usuarios de televisión de paga, televisión por cable, y en el otro lado a los usuarios que acceden a los canales de televisión a través de la señal abierta. Entonces, en este mercado había que determinar cuál de las dos prácticas se debía sancionar. En las indagaciones se determinó que esta otra empresa de televisión abierta local, Vía TV, afirmó que TV San, la empresa denunciada de cable, le había tratado de imponer un contrato de exclusividad y que como ellos se negaron, sacaron su canal de la parrilla, sacaron su canal de la lista de canales de TV San. Entonces, estos indicios, así como otros contratos de exclusividad, ayudaron a determinar que lo que efectivamente estaba pasando era que TV San, esta empresa de televisión por cable, estaba imponiendo a los canales de televisión local abierta cláusulas de exclusividad para transmitir su contenido dentro de su parrilla de canales. Entonces, por este motivo, lo que se decidió fue finalmente sancionar, como lo vamos a ver después, por abuso de posición de dominio. Una vez que se definió eso, el caso se empezó a analizar ya por abuso de posición de dominio y no por colusión vertical. Entonces, como abuso de posición de dominio, que está prohibido en la Ley de Protección de la Libre Competencia, constituye una práctica que no es ilegal per se, sino se debe usar la regla de la razón. Había que determinar mercado relevante, posición de dominio y efectos en el mercado, en este caso en el mercado de televisión por cable. El mercado relevante fue definido como el servicio de televisión por cable en las modalidades satelital y alámbrico en los distritos de Tarapoto, Morales y Banda de Chilcayo. La exclusiva solamente aplicaba a este distrito de Tarapoto, que es el principal dentro de este departamento que se llama, es uno de los principales distritos de este departamento que se llama San Martín, que queda en la selva del Perú. Se decidió incluir a las modalidades satelital y alámbrico, a pesar de que tenían tarifas un tanto distintas, porque básicamente se observó que la tendencia en la evolución de ambos tipos de tecnologías era similar. Es decir, el número de usuarios de televisión por cable, alámbrico y satelital se movía casi a la par, seguían la misma senda de crecimiento. Entonces, por eso se determinó que constituían un mismo mercado. Adicionalmente, si bien es cierto, los canales de las empresas de televisión por cable satelital o las empresas de televisión de paga satelital tenían tarifas más altas, finalmente ofrecían otras ventajas como contenidos exclusivos. En el caso de Movistar TV tenía la Liga Nacional de Fútbol. Entonces, si bien es cierto, había un precio más alto, era compensado por el tipo de contenidos, la calidad de los contenidos, entonces se decidió incluir en el mismo mercado. Ahora, también se incluyeron en el mercado relevante estos dos distritos porque se hizo un análisis de sustitución por el lado de la oferta, ¿no? Es decir, se buscó analizar si operadores de este distrito, Banda de Chilcayo o Morales, tenían incentivos en algún momento o podían en algún momento ejercer competencia a las empresas de cable de este distrito de Tarapoto. Entonces, se observó que
este distrito de Tarapoto era mucho más grande, tenía más población, con mejores niveles de ingreso, y que la cercanía de estos dos distritos haría que fácilmente cualquier empresa que está en los alrededores pueda también entrar a operar en este distrito de Tarapoto. Entonces, todo esto fue considerado como el mercado relevante. En este mercado relevante, la posición de dominio era efectivamente de TV San, la empresa que había sido denunciada. Mantenía una cuota de participación en número de suscriptores o de usuarios que estaba por encima del 60%. ¿no? Adicionalmente, se consideró que habían otras barreras, como las economías de escala, inversiones hundidas. La misma zona no facilitaba la instalación de infraestructura para que cualquier empresa pueda entrar a operar el mercado. Esta empresa operaba desde 1995 y siempre había sido la líder en el mercado, o sea, mantenía un liderazgo de muchos años. Trataba de hacer diferenciación de producto a través de contenidos exclusivos y tenía un alto poder de negociación, que se había observado también en las encuestas que se habían hecho en los canales de televisión. Entonces se determinó que TV San tenía posición de dominio en el mercado relevante. Ahora, para poder sancionar también era muy importante determinar cuán necesarios eran estos canales locales con los cuales TV San estaba firmando contrato de exclusividad. No iba a haber definitivamente un señalamiento de facilidad esencial, pero había que ver qué tan importantes, qué tan esenciales eran estos canales. Entonces se contrató una encuesta en este pequeño distrito y se pudo observar que los canales locales en sí y los programas de televisión de este canal, de TV Tarapoto o Sonora Tarapoto, como también se le llama, eran muy importantes para la población local. Es decir, como es un distrito pequeño, a la población le interesa mucho saber qué pasa en su zona. Entonces, por lo tanto, los canales locales son muy valorados. Hubiera sido distinto si, por ejemplo, esta exclusiva incluía a Fox, a Sony, otros canales que de repente sí pueden tener otros sustitutos, que a nivel internacional sí se pueden encontrar otros proveedores de películas o de series, ¿no? Entonces, se determinó que para la población local estos canales sí eran muy importantes. Otra cosa que también se preguntó en la encuesta era a las personas qué harían si es que su empresa de televisión por cable deja de emitir los canales locales. Entonces, alrededor del casi el 47% de los hogares entrevistados respondieron que cambiarían de proveedor de cable. Entonces, de esta manera se pudo determinar que estos canales locales sí eran muy importantes y que TV San lo que estaba haciendo era tratar de quedarse con esos canales importantes y dejar sin insumos a sus competidores, sin insumos importantes, que era el contenido local, insumos importantes para la población. Efectivamente, lo que se pudo observar en el mercado, acá tenemos el número de suscriptores de TV San, que es esta línea más oscura, y el número de suscriptores de los competidores. Esto es solamente en el distrito afectado por la exclusiva, que es Tarapoto. Entonces, lo que se pudo observar es que los competidores venían mostrando un crecimiento relativamente moderado, pero a partir de las fechas en que se empezaron a firmar las exclusivas y se hicieron efectivas, los competidores empezaron a dejar de crecer, ¿no? Se estabilizó su crecimiento, mientras que TV San, el canal la empresa de cable denunciada, empezó a crecer nuevamente, empezó a recuperar su crecimiento. Entonces, esto fue considerado como un efecto anticompetitivo de la práctica. ¿Sí? La práctica estaba teniendo efectos en el mercado, había detenido el crecimiento de los competidores y había reiniciado el crecimiento de TV San. Por lo tanto, se decidió sancionar la práctica. En este caso la multa es pequeñita porque estamos hablando de un mercado bastante pequeño, un distrito en la selva del Perú. La multa fue, esto será alrededor de, no sé, 30 a 40 mil dólares, ¿no? Y representaba menos del 8% de los ingresos brutos de la empresa. Entonces se impuso una medida correctiva, la cual era que cese la conducta, en este caso, los contratos de exclusividad. Se ordenó que eliminen las cláusulas de exclusividad de esos contratos y para eso se le dio un plazo de 15 días adicionales, de 15 días hábiles, perdón. Entonces, estos dos casos iniciaron en el 2011, se resolvieron en segunda instancia administrativa, o sea, primera y segunda instancia en total en el año 2013, el año pasado. Se está haciendo un seguimiento a estos dos casos porque el OCITEL tiene que verificar que las medidas correctivas se estén aplicando. En el caso de la venta atada telefónica al Perú,
se está haciendo el análisis si efectivamente lo está vendiendo de manera individual, si pone todavía trabas para vender de manera individual el servicio de acceso a Internet. Y en el caso de esta empresa de televisión por cable, se está haciendo un seguimiento a los contratos que está firmando con los canales de televisión local, si sigue poniendo cláusulas de exclusividad. Entonces, básicamente estos dos son los casos más importantes que se han visto en los últimos años. Son casos de repente muy discutibles, como les comentaba, tanto en el caso de Telefónica del Perú, por mostrar si en verdad el efecto anticompetitivo es que se detenga el crecimiento de los competidores, o como decía Telefónica del Perú, si para que sea un efecto anticompetitivo tienen que salir empresas del mercado o tienen que mostrar un crecimiento negativo. Y en este caso de TV SAM, del canal de cable con los contratos de exclusividad, si es que en verdad la discusión era si es que en verdad se afectaba el derecho de las empresas a firmar contratos de exclusividad con total libertad en manera de proteger sus derechos de propiedad intelectual. Entonces, eso era básicamente lo que les quería contar. No sé si tienen alguna pregunta respecto a alguno de los casos o en general sobre los procesos de protección de competencia en OCIPTEL en el Perú. Sí, bueno, previamente, por ejemplo, el año pasado se realiza una lista de personas que pueden conformar los cuerpos colegiados. Normalmente lo que hace el OCIPTEL es envía cartas u oficios a universidades, instituciones académicas, consultoras, organismos reguladores, a cualquier institución que pueda tener personas profesionales capacitados en materia de libre competencia o temas relacionados a telecomunicaciones. Entonces, se les invita, por ejemplo, se les envía las cartas a los rectores de las universidades, y estas universidades o otros organismos reguladores o consultoras en general lo que hacen es proponer personas que consideren convenientes para que conformen los cuerpos colegiados, expertos en libre competencia, telecomunicaciones, qué sé yo, cosas relacionadas al sector, ¿no? Posteriormente lo que se hace es, se hace un filtro, las instituciones tienen que remitir las hojas de vida, los currículum de los profesionales que proponen, se analiza quiénes pueden calificar y se realizan entrevistas. Una vez que se hace este proceso de selección, OCIPTEL publica una lista de profesionales que pueden conformar los cuerpos colegiados. Y cuando se presenta un caso, lo que hace el consejo directivo es tomar esta lista de profesionales y escoger quiénes serían las personas adecuadas para el caso. Normalmente la Secretaría Técnica, en primera instancia, puede enviar una propuesta. Dentro de esa lista puede proponer a 3 personas. El consejo directivo puede tomar o no esa propuesta, ¿no? Puede decidir que sí van esas 3 personas al cuerpo colegiado o puede proponer otras, ¿no? La facultad de designar a los miembros de cada cuerpo colegiado es del consejo directivo del OCIPTEL. La multa más alta fue sobre este caso de AT&T contra Telefónica en el año 2001, que fueron 1.097 unidades impositivas tributarias que deberían, serían como 3.000 millones de 3 millones, no recuerdo cuánto era la unidad impositiva tributaria en esa época, debe haber estado alrededor de los 3.000 soles, debe haber sido alrededor de 500 millones de dólares, más o menos. Sí, esa fue la multa más alta. Y recién se confirmó en el Poder Judicial en el año 2011. La empresa tiene la facultad, si decide apelar en el Poder Judicial, la empresa tiene la facultad de pedir que se suspenda el cobro de la multa y la medida correctiva, ¿no? Por ejemplo, Telefónica del Perú acudió, en este caso de Ventatada, después de la resolución de segunda instancia, acudió al Poder Judicial, pero no puso una medida cautelar para suspender la multa o la medida correctiva. Pagó la multa, ¿no? Con la condición de que si el Poder Judicial dice que
ellos tienen la razón, se le devuelve el dinero y supuestamente está implementando la medida correctiva. Digo supuestamente porque precisamente se está haciendo el análisis de si en verdad está cumpliendo con la medida correctiva de vender el Internet solo. Si Telefónica del Perú hubiera querido, hubiera pedido al Poder Judicial que se suspendan tanto la multa como la medida correctiva. Las empresas tienen esa posibilidad. No, los empaquetamientos no están prohibidos. Hay una cláusula abierta en la Ley de Protección de la Libre Competencia que dice que cualquier conducta que genere efectos negativos para la competencia en el mercado puede ser sancionada. El empaquetamiento entraría dentro de esta cláusula general si es que en una investigación se determina que tiene efectos, que la empresa tiene posición de dominio y que la práctica está teniendo efectos en el mercado. El problema con los empaquetamientos es que pueden ocultar otras prácticas, como predación, subsidios cruzados, ¿no? Entonces, no es que digamos, cuando hay un empaquetamiento no es que se pene directamente, no es que se sancione directamente el empaquetamiento, sino la posibilidad de que los precios empaquetados puedan encubrir otra práctica, ¿no? Por ejemplo, un subsidio cruzado o una predación en alguno de los dos servicios, ¿no? Por ejemplo, para comentarles un poquito, en este caso, como les decía, el precio, por ejemplo, de Internet supuestamente solo, pero al que adicionalmente la cláusula del contrato decía que yo tengo que tener teléfono fijo. Por ejemplo, 1 megabit por segundo, el plan de 1 megabit por segundo, costaba supuestamente solo 140 soles, ¿no? 140 soles, la moneda de Perú, y un dúo de teléfono fijo con Internet costaba 109 soles, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de precios, es decir, que me cueste más barato comprar los dos servicios que comprar uno solo, puede encubrir otra práctica como un subsidio cruzado o una predación, ¿no? Esto, por ejemplo, se está analizando también. En la medida correctiva se dijo que Telefónica no haga ventas atadas y que no realice prácticas con efectos equivalentes. Entonces, este tipo de tarifas podrían tener un efecto equivalente al de la venta atada, porque finalmente lo que hacen es condicionar al usuario para que compre los dos servicios en lugar de comprar el Internet. Aunque no necesite el teléfono fijo, digamos, yo no necesito teléfono fijo, pero me cuesta más barato comprar el paquete de los dos servicios que comprar el Internet solo. Entonces, finalmente voy a terminar comprando ambos servicios. Entonces, eso también se está analizando en el caso, ¿no? Exacto. Para una empresa, o sea, siempre creo que la regulación tiene que facilitar los avances tecnológicos, no convertirse en obstáculos para el avance. Entonces, en un modelo convergente, el empaquetamiento de productos es una de las manifestaciones para que llegue al cliente a precios más baratos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, Claro también vende productos empaquetados, dúos, tríos, lo que ellos le llaman doble y triple play, porque se brindan los dos o los tres servicios por el mismo cable, ¿no? el de televisión por cable. Por ejemplo, en este caso, las tarifas empaquetadas de Claro sí me permiten que si yo quiero comprar, por ejemplo, Internet solo, me cuesta 100 soles, y si yo quiero comprar el teléfono fijo más el Internet, me cuesta un paquete, por ejemplo, 120 soles. Pero los precios individuales, digamos, resultan sumando 150 soles. Pero la oferta empaquetada es de 120, ¿no? Entonces, este tipo de empaquetamientos lo que hacen es que el usuario puede elegir libremente si quiere comprar los dos servicios, que le resulta más barato con la oferta empaquetada, o si quiere uno solo. Pero sigue habiendo, el usuario, digamos, no está esa obligación de que me cuesta más barato comprar los dos. O sea, definitivamente no están prohibidos los empaquetamientos. Simplemente, como le comentaba, la idea es que estos empaquetamientos no encubran otro tipo de prácticas, ¿no? Tanto una venta atada implícita como un subsidio cruzado o una predación. Gracias.
Eduardo, dos inquietudes rápidas. La primera, me llama la atención cuando mencionas que existía la figura de poder sustancial conjunto en la reforma de 2001. En la del 91, la inicial. Exacto, que desapareció en 2008. Sí. ¿Cuántos casos de poder sustancial conjunto existieron en Perú en el ámbito de telecomunicaciones? Así que te describas más o menos, y si fueron realmente casos, y más bien cuál fue la justificación por la cual desapareció la figura en el 2008. En realidad parece que la trayectoria internacional es que se van moviendo hacia la instrumentación. Poder sustancial conjunto es muy complicado, ¿no?, de trabajar es un tema que está en el borde entre prácticas monopólicas absolutas y relativas, y tiene sus propias complejidades. Pero un poco la tendencia, lo que yo he visto es que existe una tendencia de los regímenes de competencia a incorporar esa figura, no tanto a desaparecerla. Entonces, ¿cuál fue el motivo por el cual desapareció en Perú? Probablemente está relacionada con los casos que se presentaron en esa época. Y la segunda inquietud está relacionada con TVSAM. A grandes rasgos, queda claro que gran parte de encontrar como responsable a TVSAM dependió de la definición de mercado relevante, como un mercado regional o geográfico. Hay toda una discusión si los mercados en televisión restringida deben ser definidos a nivel nacional o a nivel regional. Hay, digamos, jurisprudencias, hay decisiones de órganos reguladores en los dos sentidos. ¿Cuál ha sido la visión histórica, digamos, de Perú a la hora de definir mercados relevantes en televisión restringida? Sí, nacional o regional. Con respecto a la primera pregunta, no han habido muchos casos. Creo que este fue el único de posesión de dominio conjunta. Creo yo que la figura desapareció precisamente por eso, porque no se llegaron a determinar casos donde haya posesión de dominio conjunta. En la mayoría, digamos, los casos que se pudieron haber presentado deberían haber estado relacionados con este mercado de alquiler de postes, ¿no?, donde los actores importantes eran Telefónica del Perú, en casi todos los lugares del Perú, y la empresa eléctrica local, ¿no? No se presentaron muchos casos. Entiendo yo que también esto, no recuerdo bien si esto estaba relacionado con alguna obligación del tratado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque, digamos, la norma se modificó básicamente a raíz de este tratado, ¿no?, en el año 2007, donde se impusieron, digamos, dentro de las negociaciones estaban condiciones para modificar la ley de libre competencia. Particularmente no recuerdo si esto fue una imposición, pero digamos, se cambió un poco la figura porque lo que se incluyó fue, ya no se determinaba posición de dominio conjunta, sino se introdujo la definición de agente económico. En la anterior ley se hablaba de empresas. Sin embargo, en la nueva ley de competencia se introdujo el término de agente económico, el cual podía ser una empresa o un grupo de empresas que pertenezcan al mismo dueño, ¿no?, que sea un grupo económico en sí. Entonces, esa fue básicamente la variación. Digamos, sí fue un cambio sustancial, pero creo yo que no tuvo mayor impacto en el mercado, ¿no? No recuerdo el motivo específico, pero ni en telecomunicaciones ni en ningún otro sector recuerdo que haya habido declaraciones de posesión de dominio conjunta más allá de este caso, ¿no?, o casos relacionados con el alquiler de postes. Ahora, con respecto a TVSAM, ¿cuál era tu pregunta? Me olvidé. A grandes rasgos, ¿cuál ha sido la tendencia histórica? Me parece que encontrarlo culpable dependió de la definición de mercado relevante, que fue regional. Si hubiera sido nacional, evidentemente creo que no se hubiera encontrado como responsable. Sí. ¿Cuál ha sido la visión histórica de las autoridades peruanas en ese sentido? Claro, normalmente en los casos de televisión por cable, el mercado relevante siempre ha sido definido local, ¿no? O sea, incluso en estos casos de alquiler de postes, o en casos de exclusividad entre empresas de televisión por cable y canales, este ha sido el segundo. El primero fue en el año... me parece que fue el año 2001 o 1998. En ese caso estuvo involucrado Telefónica del Perú con Fox y Turner, ¿no? Igual se sancionó en ese caso porque, digamos, Telefónica del Perú había firmado, bueno, en este caso era Telefónica Multimedia, que es subsidiaria de Telefónica del Perú para prestar servicios de televisión por cable, había firmado un contrato de exclusividad con este gran conglomerado de canales de televisión a nivel internacional, ¿no?, con Fox y Turner.
En este caso, el mercado afectado que se determinó fue Lima y Callao, ¿no? También fue determinado a nivel local, ¿no? Porque en este caso la que denunció fue la empresa Telecable 2000, si mal no recuerdo, y denunciaba que a través de estos contratos de exclusividad, Telefónica del Perú estaba abusando de su posición de dominio y pretendía excluirlo del mercado porque no podía contratar con esta empresa, ¿no? Igualmente ahí el mercado relevante se determinó como Lima y Callao, ¿sí? Fue a nivel local y siempre ha sido así. En distintos casos, prácticas que involucren a empresas de televisión por cable, el mercado siempre se ha definido como local, ¿no? Ahora, hay regulaciones de proveedor importante y uno de los mercados es el de televisión por cable, ¿no? Probablemente, estoy casi seguro, bueno, no sé, no trabajo en el área regulatoria, pero estoy seguro que cuando lleguen a este mercado, de repente sí van a determinar un mercado relevante a nivel nacional, porque esto ya es para imponer medidas regulatorias ex ante, ¿no? Entonces creo yo que en el caso de medidas regulatorias ex ante sí se podría determinar un mercado relevante a nivel nacional, ¿no? No estoy tan seguro, no lo he conversado, no es un mercado prioritario. Los mercados prioritarios han sido el acceso a internet, ahora telefonía móvil, y luego va a venir alquiler de circuitos, me parece. Pero yo creo que ahí sí se podría determinar un mercado relevante a nivel nacional. En los casos de libre competencia, como se parte de dónde tiene efecto la práctica, normalmente lo que se ha hecho es hacer una definición de mercado relevante a nivel local. Sí. Bueno, ¿qué tal, Eduardo? Nada más, bueno, felicitarte por tu exposición. Es una pregunta muy concreta que me gustaría tu reacción al respecto sobre este tema de, digamos, darle al regulador sectorial la jurisdicción, la actividad de política y competencia y regulación económica al mismo tiempo. En México, como bien lo señalaba Víctor el día de ayer, pues México da ese paso donde pues se podría discutir que había una experiencia y de conflicto entre el regulador sectorial y la autoridad de competencia, y bueno, y México decidió darle todo el poder al regulador sectorial. Digamos, ¿cuál es la experiencia en Perú? A mí todavía no estoy tan convencido de eso. Digo, a nivel internacional hay, digamos, combinación de éxitos, ¿no? O sea, no necesariamente podemos tener una figura donde haya una combinación, una vinculación entre los dos. En el caso del Perú, ¿cuándo decidieron eso? Me imagino que con esto que ustedes son pioneros, creo que el caso de Colombia, si no mal recuerdo, y el caso de México, pues seguramente esto va a tener que ser una tendencia en la región. Pero ¿cuál es tu opinión? ¿Les ha funcionado? ¿Les ha provocado cierta controversia? ¿Y cuál fue la razón fundamental de quitarle, digamos, la intervención, la jurisdicción, la autoridad de competencia en el ámbito de telecomunicaciones? Sí, bueno, esto fue desde la creación de los OSIPTEL. Se determinó que OSIPTEL iba a tener la facultad de resolver las controversias entre empresas y que aplicaría o se encargaría de vigilar porque se cumplan las normas de competencia, ¿no? Esto habló desde el año 1993-94, que posteriormente fue reafirmado en el reglamento de los OSIPTEL y luego en la nueva ley de competencia del año 2008, ¿no? En lo personal, yo creo que la experiencia ha sido buena. Considero que permite, digamos, en el caso de telecomunicaciones es un sector muy dinámico, hay mucho avance tecnológico, se requiere mucha opinión técnica siempre. Entonces, el estar dentro de la misma institución permite coordinar fácilmente distintos temas. Por ejemplo, en este caso de la venta atada, se necesitaba saber cuánto tiempo más o menos podría necesitar Telefónica para poder implementar la medida correctiva, dependiendo de su sistema, su comercialización, la tecnología ADSL específica, qué modificaciones había que hacer a la red. Entonces, de repente, si esto hubiera estado en el Indecopi, las coordinaciones para determinar esto hubieran podido ser muy largas. En nuestro caso, simplemente una coordinación por correo con la gerencia de regulación, una reunión el mismo día o el día siguiente, creo, y se conversó sobre el tema de inmediato, ¿no? Entonces,
en general, para abrir el caso también el Consejo Directivo, este caso se abrió con el reglamento anterior de controversias en el cual el Consejo Directivo era quien decidía si se abría el caso. Entonces, el Consejo Directivo requirió un informe técnico, ¿no? Requirió a la Secretaría Técnica un informe técnico que diga si es que en verdad el Internet por ADSL se puede vender de manera individual con respecto a la telefonía fija. Igualmente, se hizo como en este caso se requería un informe, se hizo un requerimiento formal a través de un memorando y el informe llegó en menos de una semana. Un informe sencillo que demostraba que, de parte de ingenieros electrónicos y de telecomunicaciones, demostraba que sí se podía comercializar solo. Entonces, en general yo creo que las experiencias son buenas, tiene sus contras también, como por ejemplo si la gerencia de regulación emite una regulación específica o si determina un cargo respecto a interconexión o acceso determinado, de si de repente este cargo o esta regulación permite que se genere alguna práctica anticompetitiva, ¿no? Entonces es un órgano dentro del mismo CIPTEL quien tiene que corregir a la gerencia de regulación. Entonces, ese tipo de casos pueden haber conflictos, porque obviamente la gerencia de regulación nunca o difícilmente aceptaría que su regulación está mal, ¿no? Entonces, hay sus pros, tiene sus contras, pero yo considero que en general la experiencia ha sido bastante buena, sobre todo por la especialización que hay de las personas, se dedica solamente a ver temas de competencia, temas de competencia en telecomunicaciones, de repente son temas muy nuevos, ¿no? Como eso de la convergencia y los servicios empaquetados, que de repente en la agencia de competencia y el Indecopi podrían tomar un poco más de tiempo a analizar si es que no hay mucho conocimiento del caso o si es que hay que coordinar con el regulador, ¿no? En general yo considero que es algo positivo, pero creo que también depende de cada país, ¿no? Digamos, dependiendo de la estructura del mercado, de los mercados de cada país, dependiendo de la especialización que tenga la agencia de competencia. De repente puede ser una agencia de competencia que tenga una unidad con un equipo de gente encargado únicamente del sector telecomunicaciones, ¿no? Digamos, creo que pueden haber alternativas, pero en general yo considero que ha sido una buena experiencia el tener la agencia de competencia dentro del regulador. Sí, una pregunta quería plantear. ¿Cómo es la situación del Perú antes del Tratado de Libre Comercio y después del Tratado de Libre Comercio? Le hago esta pregunta porque tiene dos vertientes también. La primera, si vamos al sistema de la competencia, teóricamente se dice pues, de que tiene que haber mayor número de ofertantes para que el usuario o consumidor seleccione con qué empresa proveedora pues, sea la que cumpla sus expectativas. Dos, viene la contraparte, en donde en alguna u otra forma se comenta pues, de que la empresa que está invirtiendo tiene obviamente, perdón la redundancia, inversiones bastante grandes y que por lo tanto pues, tiene que fijarse un régimen de ganancia razonable para esa empresa, para recuperar su inversión. Y paralelo a ello, pues, si el mercado es demasiado exiguo, no es tan grande como en otros países, pues obviamente no habrán muchas empresas que puedan ofertar esos servicios. Ahora, sobre esos antecedentes, en la República del Perú, el papel del Estado cuando ve que existen, no sé si sea el caso, es un caso hipotético que le pongo, por eso quiero que nos ilustre. Si existieran dos empresas monopólicas que tienen mercado cautivo de consumidores en materia de telecomunicaciones, el Estado peruano, ¿qué es lo que hace? Deja que esas dos empresas monopólicas de telecomunicaciones sigan teniendo el monopolio basándose en el argumento de que obviamente no hay mucha demanda, que es un mercado todavía en proceso de crecimiento, que tienen que recuperar las inversiones, o ustedes a través del Tratado de Libre Comercio abren paso para que otras proveedoras hagan competencia para beneficio del usuario y consumidor. Sí, bueno, en general la competencia está abierta en Perú, ¿no? En los mercados de telecomunicaciones. De hecho, recientemente ha ingresado incluso, bueno, todavía no empieza a operar una empresa vietnamita en el mercado de telefonía móvil. Han habido bastantes regulaciones. En el caso les comentaba lo de proveedores importantes, ahora recientemente ha salido la resolución con respecto al mercado de telefonía móvil, originación y terminación. En este caso, bueno, en Perú básicamente la estructura en telefonía móvil es Telefónica del Perú lidera, perdón, Telefónica Móviles, en este caso lidera
del grupo español, con alrededor de 46-47% del mercado, casi 50% del mercado. Y luego sigue América Móvil, claro, con alrededor del 40-42% me parece. Y finalmente está Nextel, subsidiaria de la empresa norteamericana Nextel, que recientemente también fue adquirida por la empresa chilena Entel, ¿no? Entonces, Nextel, hasta la compra de Entel, se dedicaba básicamente al segmento corporativo, ¿no? A partir de la compra de Entel, está expandiendo ya su mercado a la gran masa de usuarios, ¿no? Sin embargo, básicamente la competencia con respecto a la gran masa de usuarios era entre Telefónica y América Móvil, ¿no? Precisamente en esta regulación de proveedores importantes, en la cual el segundo mercado ha sido telefonía móvil, se ha declarado como proveedores importantes, como empresas con posición de dominio, a Telefónica y América Móvil, ¿no? A estas dos empresas, bueno, esto todavía no salió la resolución final, ha salido una resolución para comentarios de la industria, de los actores del mercado. Y bueno, lo que plantea eso es que a estas dos empresas tendrían obligaciones de comercialización, de dar acceso a su infraestructura y, bueno, básicamente esas dos cosas: comercialización, o sea, reventa, y acceso a infraestructura, ¿no? para llamadas de telefonía móvil. También les comentaba, en el año 2011, me parece, una concesión, se licitó una nueva banda del espectro para telefonía móvil y la ganadora fue una empresa vietnamita, ¿no? Este es lo que sería el cuarto operador. Lamentablemente, por distintos retrasos en la instalación de su infraestructura y aspectos relacionados, todavía no ha empezado a operar, ¿no? Hay gran expectativa respecto al mercado que va a atender esta empresa de telefonía móvil, ¿no? Seguramente va a ser muy complicado que pueda ganar mercado teniendo a Telefónica y Claro como empresas muy fuertes, con mucha inversión en publicidad. Telefónica ya está ofreciendo 4G a través de LTE, que recientemente ganó la licitación el año pasado, y este año, a partir del mes de enero, estamos en enero todavía, ha empezado ya a ofrecer 4G. Claro ha anunciado que también va a ofrecer 4G a través de las bandas que ya tiene. Esto todavía se está discutiendo si lo puede hacer. También se va a licitar la banda de 700 MHz, aparentemente este año se va a licitar la banda de 700 MHz también para 4G. Todavía no se ha establecido si se va a permitir que Telefónica, por ejemplo, vuelva a participar, porque bueno, son bandas distintas. La banda que ganó Telefónica era la banda que se conoce como AWS, ¿no? Y esta banda va a permitir dar 4G, básicamente permite más velocidad a cambio de menor cobertura. La banda de 700 MHz, al revés, permite mayor cobertura en lugar de mucha más velocidad. Entonces, como son bandas distintas, probablemente también se deje participar a Telefónica. Otro de los que ganaron 4G también fue Nextel, ¿no? En este caso participó ya como Entel a través de su empresa de telefonía fija que se llama Americatel. Recientemente el Congreso también ha aprobado una regulación, una norma que regula la obligatoriedad de los operadores móviles con red a dar el acceso a su infraestructura a operadores virtuales móviles, ¿no? Entonces, en general, creo yo que se está tratando de promover competencia. Como decía, es muy complicado que, digamos, Telefónica Móviles o Claro pierdan gran parte de su participación. Va a depender mucho de las estrategias, los segmentos a los que se enfoquen las nuevas empresas que puedan ingresar. Todavía la tasa de penetración del servicio está alrededor del 85-86%. Falta mucho cubrir en el segmento rural, falta gran despliegue de infraestructura, ¿no? Eso es una preocupación también respecto a las trabas que ponen las municipalidades para expandir la infraestructura de antenas, el tendido de fibra óptica en general. Pero yo creo que sí se está tratando de promover la competencia, tanto a nivel de regulador como a través del Congreso y del Ejecutivo a través del Ministerio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias.